Bienvenidos. En esta lección aprenderemos los conceptos básicos de análisis de malla. Para lograr un buen entendimiento de esta lección es importante saber solucionar sistemas de ecuaciones. En un circuito eléctrico resistivo, una malla es un camino cerrado formado por varios elementos de un circuito. En este caso, tenemos un circuito eléctrico resistivo con tres mallas, mi malla I1, mi malla I2 y mi malla 3. Donde los elementos que conforman la malla 1 es una fuente de voltaje V1 y dos resistencias R1 y R3, donde R3 está compartida entre mi malla 1 y mi malla 2. En mi malla 2 tenemos tres elementos conectados, que va a ser mi R3, mi resistencia R3, que está compartida entre mi malla 2 y mi malla 1, mi resistencia R2, que solo está entre mi malla 2, y mi resistencia R4, que está compartida entre la malla 2 y mi malla 3. En la malla 3 tenemos tres elementos, dos resistencias y una fuente de corriente, donde mi malla R4, como habíamos dicho anteriormente, está compartida entre mi malla 3 y mi malla 2, mi resistencia R5 y una fuente de corriente I1, que está acá. Según la ley de voltajes de Kirchhoff, la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado, o sea, en una malla, tiene que ser igual a 0, donde mi voltaje en una resistencia va a ser igual a la corriente que pasa por esa resistencia por el valor de la resistencia, como pueden ver acá. Donde mi corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Para extraer las ecuaciones de una malla tenemos que tener claro primero las direcciones de las corrientes. En esta dirección ya la tenemos acá, mi dirección de mi corriente de malla I1, mi dirección de mi corriente de malla I2 y la dirección de mi corriente de malla I3. Vamos a comenzar extrayendo las ecuaciones de mi malla 1. Donde tenemos los tres elementos y vamos a sumar los voltajes de mis tres elementos e igualarlos a 0. Miramos la dirección de mi corriente y vemos que me está entrando a mi fuente de voltaje en el terminal negativo. Entonces decimos menos V1 más el voltaje de mi elemento de la resistencia R1, que va a ser igual al valor de la resistencia por la corriente. ¿Cuál corriente? Mi corriente I1. Entonces decimos que voltaje, que es R1 por I1 más el valor de mi voltaje de la resistencia R3, pero porque esa resistencia está compartida, decimos que R3, que está acá, que multiplica a la corriente. ¿Cuál corriente? La corriente de malla que estamos analizando, I1, menos la I2, porque me está entrando en contra a la otra corriente, como podemos ver acá. Una va a este sentido y la otra me está entrando por este sentido. Por eso es que van negativas. Y la igualamos a 0 porque ya tenemos los voltajes de mis tres elementos. Y esa va a ser mi ecuación de la malla 1. Vamos a extraer las ecuaciones de mi malla 2, donde tenemos tres elementos, pero los tres elementos son unas resistencias y tenemos dos resistencias compartidas. Entonces decimos que el voltaje de mi resistencia R3, que está acá, que es el valor de R3 por la corriente de malla que estamos analizando, que es I2, menos la I1 que está en contra, que está acá, el voltaje de mi resistencia R3, más el voltaje de mi resistencia R2, que decimos que R2, el valor de mi resistencia por mi corriente I2, que es la de malla, que está acá, más el voltaje de mi resistencia R4, voltaje. Decimos que resistencia, el valor de la resistencia porque está compartida entre mi corriente I2, entre mi malla I2 y mi malla I3, decimos que I2 que estamos analizando menos la en contra, que es la I3, que es la compartida. Ya tenemos el voltaje de mis tres elementos, lo igualamos a 0 y decimos que esta es mi ecuación 2 de la malla 2. Ahora vamos a extraer las ecuaciones de mi malla 3, pero esta malla, porque tenemos una fuente de corriente que es I1, no podemos desarrollar la malla. ¿Por qué? Porque para hacer una malla estamos sumando voltajes en función de las corrientes.
y tenemos una fuente de corriente y no tenemos el voltaje de esa fuente de corriente. Entonces decimos que I3, que es el valor de mi corriente de malla, va a ser igual a la corriente de mi fuente de corriente, que es I1. ¿Por qué? ¿Por qué positivo? Porque me está a favor de la fuente de corriente de acá. Si estuviera en contra sería negativo. Entonces está a favor y decimos que la ecuación de mi fuente de corriente en una malla va a ser igual, I3 va a ser igual a I1. Ya teniendo claro cómo resolver un circuito, los invito a resolver las actividades de aprendizaje. Muchas gracias, los espero en una próxima ocasión.